grupo de 40 presos políticos en Venezuela debían ser puestos en libertad el sábado, un día después de que el presidente Nicolás Maduro concediera libertad condicional a por lo menos 39 personas. El grupo incluye al menos 6 miembros de la oposición del partido Voluntad Popular, dijo la legisladora Adriana Pichardo. No incluye al fundador del partido, Leopoldo López, aunque se dice que los legisladores de la Asamblea Nacional Gilbert Caro y Renzo Prieto están entre los que están siendo liberados. 2 de los que debían dejarse ir, Raúl Emilio Baduel y Gregory Sanabria, se encontraban recluidos en las cárceles del Campo y de Caracas. El grupo de los viernes incluyó al exalcalde Daniel Ceballos, encarcelado desde 2014 por supuestamente haber alentado protestas violentas en su estado natal. Los presos políticos en el primer grupo programado para su liberación incluyen algunos detenidos durante los mítines antigubernamentales durante los últimos 3 años en medio de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado y los militantes de Maduro. Otros están atados a un ataque contra el legislador Teodoro Campos el 2 de abril mientras recorrió el centro de Caracas con el ex candidato presidencial Henry Falcón, según una lista de nombres compartidos por el presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno. En las próximas horas continuaremos trabajando en medidas de este tipo relacionadas con otras personas, dijo el presidente de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, el viernes en un discurso televisado ante una audiencia en Caracas, que incluyó a presos políticos establecidos para ser liberados. Este es el primer paso hacia lo que debe ser Venezuela, al alejarnos del odio y la intolerancia. El anuncio siguió a la reelección condenada internacionalmente de Maduro el 20 de mayo, y a medida que el gobierno intenta evitar las sanciones que han cortado la línea de vida financiera de la nación y dirigido a los principales líderes del régimen. Cambio aparente. Maduro, hablando el viernes después de la liberación de los prisioneros, dijo que quiere expandir su política de pacificación como parte de un proceso de reconciliación y diálogo nacional. Que los que se liberen con esta medida, se liberen como señal de nuestra buena voluntad, dijo Maduro en una reunión con simpatizantes del Palacio Presidencial transmitida en la televisión estatal. Pero cualquiera que esté conspirando recibirá su castigo. En las últimas 2 semanas, Maduro se ha reunido con un enviado del Vaticano, un senador de los Estados Unidos y miembros claves de la oposición del país, quienes durante mucho tiempo han hecho de la liberación de los presos políticos una demanda central en conversaciones anteriores, pero en última instancia fallidas con el gobierno. Sin precedentes. Maduro el mes pasado parecía abordar el tema de una posible liberación, y el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, parecía hacer eco de ese cambio el jueves después de que el presidente se reunió con 4 gobernadores de la oposición al decir que el gobierno quiere a su vez la página sobre la violencia política. Eso puede ser más fácil decirlo que hacerlo para las familias de más de 368 presos políticos detenidos actualmente en Venezuela, según la Organización de Derechos Humanos Foro Penal, o el Foro Penal. El foro ha documentado las declaraciones de los presos políticos sobre maltrato, tortura y falta de atención médica. A menudo, los tribunales pueden conceder libertad condicional a los presos políticos solo para ver los escritos ignorados por las autoridades penitenciarias. Algunos de los detenidos han sido recluidos en una prisión subterránea de Caracas supervisada por la policía de inteligencia conocida como La Tumba, consistente en pequeñas celdas de aislamiento sin ventanas, donde los prisioneros son sometidos a temperaturas frías y a una constante luz blanca cegadora. Aunque raras, las acciones de los 2 últimos días no son sin precedentes. La Comisión de la Verdad del Gobierno, o Comisión de la Truth, ha liberado presos políticos, a veces en olas y siempre con gran fanfarria, solo para seguir con más detenciones. En 2017, el número de presos políticos en Venezuela se elevó a 676, según un informe criminal presentado por la Organización de Estados Americanos a comienzos de esta semana. Esa cifra, según la OEA, es la más alta desde la dictadura militar de los años 50. Entre los detenidos arbitrariamente figuran activistas políticos, estudiantes, periodistas, policías, militares, activistas de derechos humanos y todo tipo de ciudadanos que simplemente se manifiestan por su derecho fundamental a protestar y reivindicar sus derechos consagrados en la Constitución, que ha sido negado por el gobierno del presidente Maduro, dice el informe.
Ceballos, el exalcalde de la capital del estado de Táchira, San Cristóbal, cerca de la frontera con Colombia, fue despojado de su puesto en 2014 después de que el tribunal dijo que alentó protestas violentas y no pudo quitar las barricadas establecidas en la ciudad. En abril de este año, la audiencia programada al principio de su juicio fue cancelada por la 12ª vez. Entonces un miembro de Voluntad Popular, su detención vino mientras Maduro endureció su respuesta a las protestas del contragobierno que dieron lugar a por lo menos 35 muertes, incluyendo un oficial de la Guardia Nacional. Después de su arresto, su esposa, Patricia Ceballos, se convirtió en alcaldesa de San Cristóbal y desde entonces dirigió los esfuerzos para su liberación. Entre las condiciones establecidas en Ceballos, debe presentarse ante el tribunal cada 30 días y se le prohíbe salir del país o hacer declaraciones a los medios de comunicación o a las plataformas de medios sociales. El jubilado general Ángel Vivas fue liberado a finales del viernes, según un video publicado en el canal de noticias NTN 24 de la cuenta de Twitter de Venezuela. Las imágenes mostraron a Vivas, encarcelado desde 2017, dejando la cárcel en un vehículo y gritando muerte a la tiranía, viva la libertad. Vivas repitió el eslogan, diciendo que se le prohibió hacer declaraciones, según las imágenes. Maduro en 2014 acusó a Vivas de ser el autor intelectual de las barricadas colocadas en las calles de Caracas. Vivas enfrentó a tropas que intentaban servir una orden de arresto en su casa al estar en su tejado con un rifle, reportaron entonces los medios locales.